mira, va, a ver que encuentre las fechas. Ujú. Más o menos, desde que hay data, desde 1841, había un gobernante, que a ver si encuentro el nombre acá en lo que tengo escrito, don Carlos Antonio López, que era gobernante en ese momento, y dice que tenía, o sea, una fiesta en aquel momento, y que la persona que estaba a cargo para recibir a los invitados, o sea, aparentemente estaría haciendo como una sopa y que por falta de no poder atenderla, se pasó de cocción, y es ahí donde se origina, digamos, la sopa paraguaya. O sea, como que al pasarse de cocción eso se espesó, y le agregó queso y huevos, y pudo hacer esa especie de sopa sólida, que dice que después a los invitados les había gustado mucho. O sea que entonces, yo por la fecha que tengo, data de aquella época. Y de ahí, bueno, de ahí quedó. No sé qué otros datos más. Buenísimo, sí, perfecto. O sea, ¿Tiene yo digo, el otro día la hice y te digo, la verdad que me pareció exquisita. Buenísimo. Nunca la había consumido, pero me pareció bárbara, porque queda más como un soufflé, no como una sopa. Claro. Lo que sí, bueno, acá en esta zona donde yo vivo acá, la harina no se consigue, la harina paraguaya. O sea, tenemos que modificar un poquito el ingrediente, pero no, una barbaridad, muy, muy linda. Qué bueno, Alicia. Sí, sí. Esa es una versión, eh, una de las Claro, versiones de la sopa paraguaya. Hay otra también que ahora vamos a ver en un material que nos prepara. discúlpame, a lo mejor yo busqué esta sola en fechas, a lo mejor hay otros datos, Ujú. yo no tengo. Sí, sí, está bien, perfecto. La Bueno, idea era solamente que ustedes investiguen y conozcan un poquito más sobre la cultura y la gastronomía. claro, bueno, y después, bueno, pude encontrar la canción y la traducción. Bueno, eso también lo copié. Si bien voy, mm, tipo tortuga. ¿Qué canción? La canción del otro día eh, no, o sea, es que no encuentro el autor. Esa canción tan romántica. Ah, Nerendape Ayú, Manuel Ortiz Guerrero. Exactamente. Exactamente. Eso encontré la traducción. Buenísimo. Bueno, de mi parte nada más. Bueno, gracias, Alicia. No, por favor. Y, a ver, Lucía, de Pamba, eres un serían. ¿Dupa? Yo estaba hablando y mi micrófono estaba cerrado. Ah, yo pensé que se cortó. No, estaba, en realidad busqué muchas cosas, busqué sobre este deporte, la biografía de Arsenio Erico, que fue uno de los grandes representantes nuestros en el fútbol. Ujú. Busqué sobre comida, pero no me da para compartir. No pensé yo que tenía que no podía compartir, al menos no sé cómo se hace. Y después busqué sobre comida también, pero no me acuerdo para relatarlo, pero está todo, lo pasé todo a mi, al WhatsApp, digamos, pero no lo puse, pensé que iba a poder compartir con ustedes. Después busqué sobre mitología, Ujú. que, a ver, sí les puedo leer eso del Pombec, si es que quieren escuchar. Digamos, lo tengo anotado acá, que sí le puedo leer. ¿Sobre qué personaje mitológico? Ahora te digo, unos cuantos.
A ver. Es como dice mal el internet, está muy lento. Acá hay la leyenda del perro. Ah, Que escribió David Galeano. ujú. ¿Lo leo? Sí, si no es tan extenso. ¿Escuchá? Sí, se escucha muy bajito. Dios llamó a los animales y a los seres humanos que vivían todos juntos y Ahí les está. dijo que había llegado el momento de separarse y que para eso se rompería el suelo para separarlos y que cada uno, seres humanos y animales, debía unirse cada cual con los suyos. Ima, Imaiche, Ara Oñepinubo, Tupa, Ojenoira Caemimba, Haabacuerape, Oiko Añondivepa, Haishupecuera, Onwajejawe Ara, Oye Ivo Yuejewi, Haupebana, Oye Cata Iwi, Haupeyabe, Abacuera, Jamibacuera, Oyo Ayubana, Jesehuacuera Nive. Y fue así que empezó a romperse el suelo y cada animal saltó donde estaban los suyos. Al final, casi cuando ya no se podía cruzar la grieta, el perro decidió que su lugar era junto al ser humano. Y fue así que saltó al otro lado, eligiendo vivir con el ser humano para siempre. Handaye oye kaiwi, hañabomba, opo oinjagotio, esewa. Y pajaitepe, jaimetende catubeibo yehasa, y oye kaharupi. Yagua hoy porabo abacuera arenda, hoy cojanua. Jaupe vare opo abacuera oinjagotio, hoy cojanua upepe gendibecuera, tapiaite. Desde entonces, el perro acompañó al ser humano y pasó a ser el mejor amigo del hombre, capaz de morir de tristeza cuando tú ya no estás junto a él. Upete vive, yagua omoinu abape, haoikoi subi, aba angiru impona beba, y catuba humanotire iwi, de nereimebe y bojendibe. ¿Qué les pareció? Está buena la ¿Pudieron lectura. escuchar? Sí, está buena. ¿Pudieron escuchar bien? Es una versión, o sea, es una traducción al guaraní de la leyenda del perro, ¿no es cierto? Claro, primero lo cuentan los dos idiomas. Sí. Bien. Gracias, Lucía, por tu aporte también. Vamos a empezar entonces escuchando una canción que forma parte de nuestro folclore, de nuestra cultura, y después les voy a mostrar una presentación que les preparé para hoy. Ya, mí. Ahora peñas en duda, pero pura heijera Causa Neñaña. La canción se llama Causa Neñaña y fue escrita por Diosnel. A ver. Fue escrita por Félix Fernández, Agustín Barbosa y Emilio Bobadilla Cáceres. Yo le pasé la letra en el grupo de WhatsApp y también les pasé el vínculo de YouTube para que lo miren después si quieren. Por eso no cuangañas en Dumita Cuaco Pura Hey. ¿Ves en Dupa? Sí, pues hacemos padeceba, pero bien y jaeva, regeya talle perder. Cristiana yete pande, reñuva como un dopere, reña que bote sair, pedate ni se aguanta.
pensar que me quiere, ay me vos señora. Se camba Ajeñan desde hasta Cuevo, Aja Cuarajire y Jebo Ajecabo Cagüe, La hipota me pillase, Hata indigo más se ari, Provente todo se piari, Debe tu cante hacer. Se han dejado la muerte cada momento, en vez de con sufrimiento, con morirse corazón. Ya popete, me gustaba que pura hey. Y gusto y terei. Y gusto hao ya he o. Ojo shuila envía y huyara ha o putao ya he o. Quedó sufriendo el señor, por eso le dedicó esa canción. De ñañao y shendiveje. Bueno, les voy a compartir la pantalla entonces para empezar a hablar sobre la cultura y el folclore paraguayo y guaraní. Como habíamos hablado, el folclore paraguayo y guaraní están ligados íntimamente porque es originalmente la cultura guaraní, ¿no es cierto? Entonces, después de la llegada de los españoles, se formó la cultura paraguaya en sí, que tiene sus mezclas con las costumbres españolas. Bueno, ¿puede ver la pantalla? Sí, lo vemos. Buenísimo. Tabarandú jaten biuña nemba eva. Ella era coaco tema. Tabarandú es el folclore. Tabarandú literalmente quiere decir el sentir del pueblo, ¿sí? Taba es pueblo y Irandú viene de ñandú. Entonces es cómo se expresa, cómo siente, cómo se manifiesta el pueblo. Jatembi ukatu, comida. Ñanemba eva, nuestras comidas típicas. Acá les puse un recordatorio, el 22 de agosto es el Día del Folclore Paraguayo también. Y en el mes de agosto también se conmemora El Día del Idioma Guaraní. al Día del Idioma Guaraní y se hacen eventos todo el mes. Así que ya se aproxima. Vamos a ver entonces cómo está compuesto el folclore paraguayo. Está compuesto por los Casuñemombeú. Los Casuñemombeú son algunos pequeños cuentos cortos, como leyendas urbanas, vamos a decirlo así para traerlo a nuestro lenguaje, ¿sí? Los Casuñemombeú entonces son como leyendas urbanas. ¿Hay una pequeña interferencia, puede ser? ¿Qué otra cosa forma parte del folclore? El arpa paraguaya. A ver, voy a hacerle un poquito de zoom. El arpa paraguaya, que es una versión del arpa europea, pero mejorada, adaptada para Paraguay. Los mitos y leyendas, como el Yasuyateré. El Yasuyateré es uno de los personajes mitológicos más conocidos en la región del NEA. Como sabemos, es una región guaranítica, entonces esos personajes mitológicos guaraníes son muy conocidos en la región. Las comidas típicas forman parte de nuestro folclore. El tereré
Si no me equivoco, el año pasado fue declarado de interés patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y de la cultura del Pojañaná. Algo así fue titulado el tereré. La medicina natural también forma parte de nuestra cultura. Nosotros, como descendientes de guaraníes, utilizamos muchísimo las plantas para prevenir y para curar enfermedades. Algunas artesanías también forman parte de nuestra cultura, de nuestra expresión folclórica, como los bordados, los aopoí, ñandutí. Las danzas, ¿sí? Somos reconocidos mundialmente por nuestras danzas paraguayas. Malena sabe bien eso, es una de nuestras representantes también con las danzas. La música que siempre está presente. Como ustedes vieron, la música paraguaya es particular, siempre es sentida, es melancólica, es expresiva, como es el guaraní. Y el ñenga. El ñenga son los refranes. Los ñenga provienen de la sabiduría popular. Entonces, a medida que van sucediendo las cosas, la gente va creando los ñenga, los refranes cotidianos. Después yo le voy a pasar una hoja con unos cuantos ñenga, algunos están traducidos y otros no, pero son los más populares, los más conocidos que se utilizan siempre. Vamos a empezar entonces a ver cada uno de estos componentes del folclore. En primer lugar, el caso ñemombeú. ¿Sí? Acá les traje un caso ñemombeú, que es cuando Perurimá se quemó todo con la comida caliente, dice. ¿Sí? Perurimá me ojapupáramo guarete en bihuascu. Es un relato corto y siempre gracioso. Hace referencia a las travesuras que hacía este personaje Perurimá. Les voy a leer en guaraní y vamos a ir haciendo una adaptación, una interpretación del castellano, ¿sí? Oguapuye peteía sayepe Perurimá, o carujahuá paile undive. Dice que un día Perurimá se sentó para almorzar con un padre, con un cura que se llamaba Leu. Ha o bueno, hei chupecuera o gallara, cotembiu, jukue kirini vagina. Y la dueña de casa le sirvió una comida que ni siquiera largaba ese vaporcito, ¿sí? Estaba como así silenciosa esa comida, dice. Estaba tan caliente que estaba así. Ni no timboy, dice acá, ¿sí? No despedía ni un vapor. Oye, pumandiboy y chupé Perú, ya probó, primero Perú probó la comida, dice. Ha okai paitema voy. Y se quemó por completo. Se quemó toda la boca. Ha cuetereíte en vivo. Estaba muy caliente la comida. O kiririeten de Perú, ha oma en buku o gapepore, ha oñepurú o surujezal. Dice que quedó totalmente callado Perú y observó el techo mientras se le caía una lágrima, dice. O Kaira Sueterei. Se quemó muy feo, dice. O Heshau peba pa ileu, hao por andu y chupe. Al ver eso, el padre le preguntó, dice, va, eiko Perú nembo Jesaú, vale. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Le dijo. Ambas se treinte cochesu o manova cuepe, les. Peisha tembiu hauyavero, chemo mandu AGC. Le dijo Perú que él estaba muy sentido, extrañaba mucho a su mamá y que así cuando comía esas comidas ricas le hacía acordar a su mamá, que por eso estaba llorando. Oyo puga vei pa ile upe te insiriku en bi upe ha okai paite avei. Dice que también el padre probó su comida y también se quemó. Porque Perú no le contó lo que le pasó, él le mintió para no quedar mal, entonces el padre también probó la comida y se quemó, estaba muy caliente.
Ay, kobango ñandemo mandu atavoy ñande yaruyre heavejei. Y el padre dijo, ay, esta comida hasta de nuestras abuelas nos va a hacer acordar, dijo. De tan caliente que estaba, se quemó todo también. Entonces ninguno de los dos quiso asumir que se quemó y inventaron una historia que se acordaron de su mamá o de su abuela. Así son los casos Ñemombeú, siempre son graciosos, como les dije, en forma de chistes. ¿Qué les pareció? ¿Entendieron? Sí, se entendió. Perfecto, está lindo. Les voy a recomendar también, les voy a pasar una aplicación que se llama Aranducap. Es una aplicación donde hay cuentos, hay casos así en guaraní y tiene el audio. Entonces ustedes pueden escucharlo en guaraní para conocer un poquito más de los casos Ñemombeú. Después les voy a pasar esa aplicación. Está muy buena la aplicación. Es de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Bueno, entonces, este es un ejemplo de los casos Ñemombeú, de las leyendas urbanas que siempre nos hacen reír. Estos casos se suelen contar cuando nos juntamos a tomar un mate, un tereré alrededor con nuestros vecinos, con nuestros parientes. Y esos casos de miedo, de historias tenebrosas que nos asustan, nos solían contar los abuelos o los tíos. También están esos cuentos así que uno después termina reasustado. Bueno, ¿qué otra cosa forma parte de nuestro folclore? Los mitos y leyendas, dijimos, ¿sí? Uno de los mitos... Tengo uno sobre el bombero, si querés te lo leo, ¿sí? Sí, justamente el pombero no forma parte de la mitología guaraní. El pombero ¿Ah, no? viene después de la colonia. El pombero es postcolonial. La mitología guaraní forma parte de la cosmovisión guaraní que ya estaban antes de la colonización, ¿no es cierto? Son precolombinas. Y el pombero es un personaje que vino después de la colonización, que surgió de ese tiempo cuando los portugueses venían a buscar esclavos. Entonces, en portugués la palabra supuestamente es pombeiro, que se refiere a la persona mala que busca capturar a otras personas. Entonces después se quedó en pombero. Ese personaje surgió, como les digo, de la historia. Esa es una historia real, ¿no es cierto? Cuando los portugueses venían en la zona de Brasil a buscar esclavos y también a colonizar esa parte. O sea, como sabemos, los portugueses fueron mucho más violentos que los españoles cuando llegaron a esta zona. ¿Sabían eso? Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora ya saben, el pombero no forma parte de la mitología guaraní. Sí se conoce en Paraguay, sí nosotros decimos, el pombero se le dice Caraí Pujaré, hay leyendas sobre el pombero, pero no forma parte de la mitología guaraní en sí, ¿sí? Puede ser que sea una leyenda urbana que se cree en Paraguay, en toda esta zona, pero no es guaraní, es postcolonial. Bueno, como les iba a decir, uno de los mitos más conocidos es el de Taú y Queraná. Taú y Queraná son dos personajes mitológicos que los dos, eran de distintas tribus, ¿sí? Queraná se llamaba la chica, Taú se llamaba el muchacho. Taú y Queraná entonces se querían, eran dos jóvenes que se amaban, pero eran de dos tribus distintas. Entonces,
no podían estar juntos porque sus padres no aceptaban esa unión. Según la leyenda, un día Taú se batió a duelo con Marangatú, el papá de Keraná. Marangatú venció a Taú y lo expulsó de ese lugar, porque vivían cerca, las tribus vivían cerca. Entonces Taú perdió la batalla y fue expulsado de ese lugar, pero él hizo caso omiso a eso que le prohibió Marangatú acercarse a su hija, y lo que hizo fue raptar a la hija de Marangatú, a Keraná, y se fueron juntos. Entonces, desde ahí fueron malditos. Fueron malditos, y producto de esa unión maldita nacieron 7 hijos también malditos, cada uno convertido en un monstruo, en un ser mitológico. Y esos 7 seres mitológicos son: el primero, ahora no recuerdo cuál fue el primero, pero vamos a ver primero el lobizón. El lobizón en guaraní se le dice luizón, ¿sí? Es una versión, digamos, guaraní del hombre lobo. Dicen que si una mujer tiene 7 hijos varones de corrido, ¿sí? El último hijo varón se convierte en luizón. El luizón es el dios de la muerte. Él se aparece cuando uno va a morir. Él supuestamente anuncia la muerte. Hay muchas leyendas urbanas que dicen que vieron al luizón, que pasó. Hay muchísimas cosas que se hablan sobre el luizón, ¿sí? En mi familia también se hablaba mucho cómo había que capturarlo, cómo había que matarlo, qué había que hacer si te atacaba. Todas esas versiones parecidas al hombre lobo, ¿sí? Entonces el lobizón es un hombre que se transformaba en un tipo de lobo gigante. Entonces la apariencia de ese hombre era fea, maloliente, tenía la cara pálida, los dientes amarillos. Entonces también era muy común, o es todavía común, cuando una persona tiene esas características, la gente lo asocia directamente. No, este seguramente es luizón, dice la gente. ¿Escucharon alguna vez el cuento del luizón? ¿O nunca? Es muy común entonces el luizón. Sí. Después tenemos el ao ao. El ao ao es otro ser mitológico que supuestamente tiene un cuerpo de oso, un oso gris, y la cabeza de una cabra o de una oveja, ¿sí? Es como una mezcla entre esos dos animales. Es feo, acá dice, en guaraní hay una pequeña descripción, dice Hawe Hungu, esa yayay puku, o Hechaputu me hai puapen puku, hain kusencha un sente tubu. Dice que tiene los ojos brillosos, que él puede ver muy bien durante la noche y que quiere tomar solamente la sangre. Supuestamente la OAO se come a las personas, y para que, si un día uno se encuentra con una OAO por ahí, tiene que subir a la planta de una palmera, de un coco, para que no te coma. Esa es la leyenda de la OAO. Después tenemos al curupí. El curupí también es uno de los personajes más conocidos en esta zona. El curupí supuestamente es un hombre, apariencia de hombre, peludo, feo, con un miembro viril muy grande que lo ata a su cintura. Y que si él se encuentra con algunas mujeres, con algunas chicas por ahí que andan solas, pues cerca del monte o un lugar desierto, las posee sexualmente y luego las deja. O también las puede llegar a matar, ¿sí? Porque su miembro viril es muy, muy grande. Hay muchas leyendas del curupí también. El curupí es el dios de la fertilidad. Ya por el miembro viril que tiene, se asocia con la fertilidad. Después tenemos el Yasuyatere.
El Yasuya Teré, como les dije, también es muy conocido en la zona. El Yasuya Teré tiene una apariencia de un niño más bien albino, ¿sí? Un niño con los pelo blanco, con los ojos celestes, la piel casi blanca, así como que resplandece, y la apariencia es de un niño. Tiene un pequeño bastón, que ese bastón es mágico. También había leyendas, hay cuentos así, de que si uno le saca el bastón al Yasuya Teré, se queda con los poderes de él, y él se queda deambulando por ahí como un niño cualquiera. También hay mucha gente que alguna vez salió a perseguir al Yasuya Teré para sacarle el bastón. El Yasuya Teré supuestamente se lleva a los niños que no duermen la siesta, se los lleva por el monte y juega con ellos, les da de comer frutas, le da de tomar miel, y después se cansa de jugar y se va, y el niño se queda ahí en el monte solito. Acá se cree muchísimo en el Yasuya Teré, inclusive hay noticias en diarios que salieron de niños que se perdieron durante 2 o 3 días en el monte y que después aparecieron intactos, como que estuvieron ahí bien cuidados. Entonces ahí como que se refuerza la creencia en el Yasuya Teré. Después tenemos al Moñay. El Moñay es el mal nacido. El Moñay no se sabe bien qué apariencia tiene, solamente se sabe que es feo, que es un monstruo con los dientes afilados que vive en las praderas, en las montañas. Y el Moñay es como el patrono de la gente que se porta mal, de los ladrones, de los bandidos, de los asesinos, ¿sí? El Moñay. Por eso también cuando alguien se porta mal o es mala persona, se le dice Moñay, Moñayreco. Entonces, el Moñay es un ser malvado también que protege a las personas malas. Mucha gente dice que la gente mala lo tiene de patrono al Moñay. ¿Cómo así? Hay creencias en San la Muerte. Seguramente escucharon alguna vez cómo los mexicanos creen mucho en San la Muerte. Esta zona de Latinoamérica cree mucho en ese ser. Entonces, este Moñay es parecido. Después tenemos al Mboitu'i. El Mboitu'i es una serpiente gigantesca con la cabeza de un loro, de una cotorra. El Mboitu'i no es agresivo si uno no lo molesta. El Mboitu'i vive en las cuevas, ¿sí? Él es el protector de los anfibios y de los reptiles. Y por último tenemos al Teyuyawa. El Teyuyawa es un lagarto también gigantesco con cabeza de perro, por eso es Teyuyawa, ¿sí? Este Teyuyawa también vive en las cuevas y no es agresivo tampoco si uno no lo molesta, ¿sí? Él supuestamente las cabezas refleja como los arcoíris así. Si uno ve un arcoíris y va a buscar la otra punta, por ahí se encuentra con el Teyuyawa. Vieron que a veces sale el arcoíris y la gente dice, en la otra punta del arcoíris hay un tesoro. La mitología guaraní dice que en la punta del arcoíris está el Teyuyawa, esperando si uno va ahí a buscar algo. Así que este es un pequeño resumen entonces de la mitología guaraní. La historia de Taú y Queraná son las más conocidas. Esto es en la zona del NEA y en Paraguay, ¿no es cierto? En Paraguay se cree muchísimo en todos estos seres mitológicos. Acá en esta región por ahí se cree más en el Oizón, en el Curupí, Yasuya Teré y en esos. Después está el Cayaruy, que esa es otra leyenda, que es la diosa de la yerba mate. Hay distintos personajes mitológicos entonces que forman parte
de la cosmovisión guaraní. Bueno, vamos a ver ahora otro componente de nuestra cultura que son las comidas típicas. La gastronomía paraguaya, como yo les mencioné, es una mezcla de la gastronomía original que existía en la zona, la gastronomía guaraní, y la mezcla de la gastronomía europea, específicamente la de España. Después, con el tiempo, fueron llegando árabes, fueron llegando también talibanes, japoneses a Paraguay, ¿cierto? Pero la que más influencia tiene es la comida española y la árabe. Bueno, ¿cuál era la comida principal, la gastronomía principal antes de la colonia? Era la de los guaraníes, con la caza, la pesca y con el cultivo de algunos granos, de algunas legumbres. Tenían también sus métodos de cocción y también tenían algunos utensilios ya que utilizaban. Como les dije, después vino la mestiza, ¿sí?, que dio origen al tembiú paraguay. Entonces, primero tuvimos la comida original de los guaraníes, después, con la llegada de los españoles, surgió la comida paraguaya, el tembiú paraguay. Es la mezcla de la comida de los guaraníes con la comida de los españoles. Españoles ya trajeron vacas, gallinas, trajeron especias, ¿sí? Entonces ahí se fue mezclando ya esa manera de preparar los alimentos. Después, como dijo nuestra compañera que investigó un poquito sobre la sopa paraguaya, también está la época de los López, ¿sí?, que esa época se quería impresionar a las visitas que llegaban, entonces siempre se preparaba algo ostentoso, una comida suculenta que llame la atención, porque nosotros, como sabemos, la comida es lo que nos une. Cualquier cosita es qué vamos a comer. Entonces también desde esa época la comida siempre era un momento de compartir, de contar cómo se preparó ese plato, y después a esa gente, si le gustó tanto el plato, le pregunta la receta y lleva, y así se van reproduciendo las comidas en el mundo, ¿no es cierto? Después, como les dije, tenemos la adquirida, que es la de los inmigrantes. Como les dije, fueron llegando los árabes, llegaron los talibanes, japoneses, chinos, que también trajeron sus costumbres y sus ingredientes que fueron aportando ya a la comida paraguaya. Y por último, la moderna, la de ahora, que es una mezcla de todos esos anteriores, que se adaptó también a la gastronomía ¿cómo podríamos decirlo? A la gastronomía moderna, todos esos platos gourmet que existen ahora, ¿no es cierto? Ahora hacen vellú gourmet con una salsita, todo pintoresco, ¿no es cierto? Entonces eso forma parte de la comida moderna, de la gastronomía moderna. Acá les dejé un link, después les voy a cargar este archivo al Classroom, y en este link hay un artículo donde dice que declaran a 51 platos típicos como patrimonio gastronómico de Paraguay. Ahí van a ver los distintos platos típicos, cómo están compuestos y los ingredientes que tienen, y van a ver también de dónde vinieron esos ingredientes a incorporarse en la gastronomía paraguaya. Bien, acá tengo unas imágenes de algunos platos típicos. A ver si saben esto que está acá, ¿qué sería? ¿Se ve? Acá arriba. Es una chipa sopa. Hola. Pastel mandío, Uh-huh. mechú, después sopa paraguaya,
Parece payaguá mascada, no sé si será. Sí, es payaguá mascada. ¿Y Acá croqueta? arriba, ¿Croqueta no sí. es? La payaguá mascada es un tipo de croqueta, ¿sí? Se puede decir que es un tipo de Sí, croqueta. solamente que tiene mandioca. Claro, es con base de mandioca. Acá arriba entonces esta es una chipa-so'o, este es un ¿Qué pasó? vellú, pastel mandioca, que es una empanada con la masa hecha de mandioca y harina de maíz. Y el relleno es de carne. La carne originalmente, ¿cómo se preparaba? Se hacía hervir en ollas grandes esas carnes con hueso, con cartílago, se hacía hervir todo eso. Entonces ya se preparaba la sopa se tomaba eh, en días de frío y la carne que se sacaba de ahí se molía en el mortero, ¿sí? Y así se preparaba originalmente el pastel mandío. Ahora ya está todo modernizado, ¿no es cierto? Podemos comprar carne molida tranquilamente y preparar el pastel mandío. Ya no hay tanto trabajo como antes. Acá se ve una sopa paraguaya, como investigó nuestra compañera. Una de las versiones de la sopa paraguaya es esa, que la cocinera de don Carlos Antonio López, en un día que tenía que cocinar mucho para unas visitas importantes, estaba tan nerviosa que se equivocó. ¿Y qué pasó? Se secó la sopa. Supuestamente ella tenía que preparar el mbaipú que le gustaba mucho a su jefe, que era una polenta de harina de maíz con cebolla, que siempre él comía. Pero ese día ella se equivocó y dice que puso mucho líquido, puso mucha leche en su mbaipú. Entonces, ¿qué pensó? Le voy a agregar huevo, le voy a agregar queso, le voy a agregar un poco más de harina de maíz y lo puso en el tatacuá, en el horno de barro. Y así surgió la sopa paraguaya. Esa es una de las versiones. Después tenemos otra versión que es precolonial, que dice que ya los guaraníes cocinaban la sopa, era su comida típica, era su comida más tradicional porque había mucho maíz. Nosotros sabemos que la base de la comida guaraní es el maíz y la mandioca. Entonces dice que cuando llegaron los colonizadores, ellos lo recibieron, les invitaron toda la carne que había de la casa que habían hecho, y como los que llegaron ahí las visitas tenían mucha hambre, se comieron toda la carne, ¿sí? Entonces no supieron los guaraníes qué hacer, prepararon la sopa, prepararon su alimento tradicional para invitar. Cuando le llevaron a los visitantes, cuando le llevaron el plato con la sopa, le dije, so'opa. So'opa quiere decir que la carne se terminó, ¿sí? Entonces, como la carne se había terminado, le traemos esto. Y supuestamente así surgió también el nombre de la sopa, que ahí le pusieron el nombre, era so'opa, quedó en sopa. Que también es una versión muy creíble porque sabemos que como un pan para nuestros tiempos modernos, si podemos compararlo con el pan. Acá tenemos payagua mascada, como dijo nuestra compañera, es tipo una croqueta hecha de puré de mandioca con trocitos de carne y cebolla y morrón. Sí, cada uno tiene su versión, pero la base es la mandioca. Acá les dejé una receta de la chipa so'o. La chipa so'o original es de harina de maíz sin almidón. Ahora la chipa so'o que hacen ya es solamente de almidón, no tiene nada de harina de maíz, ¿sí? También es por ahorrar el trabajo, porque la harina de maíz no es tan pegajosa como el almidón o como la harina, ¿sí? Cuesta más, hay que poner más materia grasa. Entonces, la versión más rápida es con almidón. Acá hay otra receta que se llama chipá asador o chipá caburé, ¿sí? Que originalmente se llamaba chipá mbocá, porque esta es una chipa que se cocina así por un palo de escoba
se cocina sobre la brasa directamente. Cuando se saca ese palo, entonces queda un hueco acá, como el cañón de un revólver. Por eso originalmente se llamaba Chipamboca. Después, no sé en qué momento, pasó a llamarse Chipacabure. ¿Sí? ¿Qué otra cosa forma parte de nuestro folclore? Hay un ruido. Las artesanías, dijimos. ¿Sí? El ñandutí. El ñandutí es súper conocido, aplicados a las ropas finas, delicadas, en un tejido sumamente caro por el trabajo que demanda, porque es un trabajo artesanal y no cualquiera lo hace. Hay muy pocas personas que saben hacer el ñandutí. El ñandutí también tiene su leyenda. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Les traigo la foto del tatacuá para que vean. Este es el horno de barro, que la etimología de la palabra es la cueva del fuego, ¿sí? Tatá es fuego y cuá es la cueva o el agujero. Entonces, es el agujero del fuego, el tatacuá. Acá hay algunas imágenes de algunas artesanías. En Paraguay se trabaja mucho sobre la palmera, ¿sí? Estos abanicos están hechos de palmera. Estos bolsos, los canastos están hechos de tacuapí, que es una tacuara finita. En Paraguay también se trabaja mucho sobre el cuero. Todo lo que ustedes se imaginen, en Paraguay se trabaja el cuero. Mates, termos forrados en cuero. Hay adornos para la guitarra, hay cuadros, hay un montón de cosas hechas de cuero. Y el ñandutí, obvio, forma parte, hay cuadros, hay, como les digo, se puede aplicar en la ropa, que es lo más común. Ahora vi que salieron aros con ñandutí, hermosos. Entonces, eso también forma parte de nuestra cultura. ¿Qué otra cosa? La cultura del Pojañaná. La cultura del Pojañaná es muy arraigada. Yo soy una de las que todavía mantengo esa tradición del Pojañaná. Tomo muchísimos yuyos para prevenir y para curar enfermedades. Esto sería como algo de fitoterapia, ¿no es cierto? Pero ya los guaraníes hacían eso. Entonces nuestras abuelas, nuestras madres fueron transmitiéndonos esos conocimientos sobre las plantas medicinales. Acá hay una imagen de una señora que está moliendo alguna hierba medicinal en su morterito. En Paraguay es común que se alquile el tereré, así por las plazas, que la señora tenga un puesto con venta de tereré. Te alquila el equipo de tereré, la jarra o el termo, con el vaso, la bombilla y la hierba, y los yuyos que uno quiera. Entonces uno alquila el tereré, va, toma todo y después le devuelve a la señora. Eso es muy típico en Paraguay. Ahora no, por supuesto, por la pandemia seguramente está todo cortado, pero es común. En el mercado 4 también hay secciones en donde tienen infinidades de yuyos. Uno va ahí y impresionante cómo hay yuyos para comprar, y la gente que vende generalmente son gente grande que conoce cómo se debe aplicar y en qué dosis, para qué enfermedades y todo. Bueno, ¿qué más tenemos? Eñenga. Eñenga es una de las cosas que también nos identifica muchísimo, los refranes. Les voy a leer uno de los refranes. Acá dice, Naimeixe pirepe, e iñakura. Naimeixe pirepe es literalmente no estoy en mi piel. No estoy en mi piel, dice la chicharra o la cigarra, ¿sí? Entonces, este ñenga se aplica cuando uno no está de humor. Como diríamos acá, el horno no está para bollos. Entonces, en ese momento podemos decir Naimeixe pirepe. Entonces, ahí ya se sabe qué me estoy refiriendo si digo esa frase, ¿sí? No hace falta que yo diga iñakuna. Si yo digo Naimeixe pirepe, ya se entiende que no estoy de humor.
Otro de los ñenga dice sencillo pero emotivo. Heimboria casamiento jape jovacue. Este refrán es muy gracioso porque dice que sencillo pero emotivo dijo el que fue al casamiento de un pobre, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando personas de nivel económico bajo se casan, no pueden hacer una fiesta así ostentosa con todas las chiches. Entonces, es una fiesta sencillita pero emotiva. También es un refrán hecho en Paraguay. Y el último dice, Iyargelve Ruasukurubi. Hei aipoimenaka uva. Iyargelve Ruasukurubi quiere decir que es mucho más mala onda, mucho más malo. Argel es una palabra muy conocida acá en esta zona, no sé si alguna vez la escucharon, pero argel se refiere a la persona que no tiene ganas de nada, que es mala onda, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Y Argelberg Guasucurubi es mucho más mala onda que una gallina clueca. La gallina cuando está clueca es muy mala. Uno apenas se acerca donde ella está con sus pollitos y ya te corre, ella revolotea ahí por los aires defendiendo a sus pollitos. Entonces, ¿quién dice eso? La que tiene el marido borracho, ¿sí? Entonces, se refiere también a un hecho típico en Paraguay, que los maridos cuando toman a veces se vuelven malos, ya quieren pelear y quieren salir, y entonces ahí surgió el ñenga, y Yargelber Iguazucurú y Eipoimena Caúba. Bueno, y entonces con los refranes concluimos la muestra del folclore paraguayo y guaraní. Como vieron, están mezclados las dos cosas, las creencias guaraníes y las creencias paraguayas. Eso es lo que nos identifica, siempre nos hace únicos en el mundo. ¿Les gustó? ¿Quieren hacer algún aporte? ¿Quieren preguntar algo sobre algún tema específico que vimos ahí? Está muy interesante lo que contaste. Todo muy, muy instructivo. Qué bueno, me alegro que te haya entendido entonces. Bueno, gracias. ¿No tienen dudas entonces? ¿Quedó todo claro? Todo clarísimo. Bueno, entonces para el próximo encuentro lo que van a hacer es elegir uno de esos temas que vimos hoy e investigar un poquito más sobre él. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces podemos comentar otra vez lo que ustedes investiguen e indagar un poquito qué leyendas hay sobre eso, cómo se prepara la comida, qué versión tiene, si es que buscan de comidas, por qué se usa determinado ñenga, ¿sí? Investiguen un poquito entonces, y si quieren pueden ir pasando eso que encuentran en el grupo, así los otros compañeros ven también. ¿Sí? Hoy por acá. Hoy por acá. Nei, ya butao pues ya. Ya yo ya pues ya no ambue viernes. Hoy más. Ya yo ya. Ahí más pues. Ya yo ya bebé. Aguye bebé. Chau, chau. Hasta el viernes.